Hola a todos. Bienvenidos al canal Marco Interno. Es genial tenerlos aquí. No olviden suscribirse al canal y darle un buen like al video si les gusta el contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película Despicable Me 2 del año 2013. Gru, ese genio del mal reconvertido en padre amoroso, vive ahora una existencia sorprendentemente doméstica. La criatura que una vez soñó con robar la luna, se encuentra inmersa en el caos dulce y predecible de criar a Margot, Edith, y, por supuesto, a la adorable Agnes, cuya fascinación por los unicornios se ha convertido en un pilar fundamental de su nueva vida. Es una transformación notable para alguien que, en su pasado, consideraba la travesura a escala global su vocación. Pero el mundo del crimen organizado, incluso en su versión más cómica, no olvida a sus antiguos miembros. Un laboratorio secreto en el Ártico es asaltado, y de ahí se sustrae un compuesto químico vital, el PX41, un suero capaz de transformar seres vivos en feroces y violentos mutantes púrpuras. Este incidente pone en alerta a la Liga Antivillanos, una organización dedicada a mantener a raya las amenazas globales. La Liga, consciente de que solo un exvillano de la talla de Gru puede entender la mente detrás de este atraco, recluta a nuestro protagonista. Él, inicialmente reacio a dejar su rol de proveedor de jalea y lector de cuentos, acepta a regañadientes, motivado quizás por el gusanillo de la aventura que nunca desaparece del todo, o quizás por la promesa de volver a usar algunos de sus artilugios más divertidos. Para infiltrarse en el mundo de Lampa y encontrar al culpable, le asignan una compañera, Lucy Wilde. Lucy es un torbellino de energía, con una dedicación a su trabajo rayana en lo maníaco y una habilidad para el combate que resulta, cuanto menos, espectacularmente torpe y entusiasta. Su estilo, tan distinto al pragmatismo cínico de Gru, genera fricciones constantes. Es como mezclar el café fuerte de un operativo secreto con la dulzura inesperada de un postre casero. La investigación los lleva a un centro comercial local, un epicentro de vida normal que parece el lugar menos probable para esconder a un supervillano. El principal sospechoso es Eduardo Pérez, dueño de una pizzería mexicana, cuya personalidad extravagante y su amor por el baile recuerdan inquietantemente a El Macho, un notorio narcotraficante que supuestamente murió en un experimento fallido con un tiburón y explosivos hace años. Gru, cuyo propio pasado como villano le da una sensibilidad especial para detectar fachadas, comienza a sospechar que Eduardo es, de hecho, el macho. Mientras tanto, las secuaces de Gru, los Minions, comienzan a desaparecer misteriosamente. Gru y Lucy trabajan juntos, forzando una química que evoluciona de la irritación mutua a un respeto profesional, y quizás algo más profundo. Gru admira la tenacidad inquebrantable de Lucy, mientras que ella ve detrás de la fachada del hombre de negocios y padre al genio científico que una vez admiró. La tensión culmina durante una fiesta en casa de Eduardo. Gru descubre la verdad. Eduardo es el macho, y ha estado utilizando el PX41 para secuestrar Minions y convertirlos en Minions malvados púrpuras, cuyo único objetivo es la destrucción total y la obediencia ciega a su nuevo amo. El plan de El Macho es liberar a estos Minions mutantes por todo el mundo, creando un caos global que él espera liderar con sus propios hijos, también infectados. El enfrentamiento final es inevitable. Gru, con la ayuda de Dr. Nefario, quien había estado trabajando en un antídoto, y con Lucy como su apoyo crucial, debe luchar contra un ejército de Minions furiosos y púrpura. La batalla no es solo física, es una prueba de su nueva identidad. Ya no es el villano que busca la admiración por la maldad, sino el héroe que protege a su familia y a sus pequeños colaboradores amarillos. La clave para revertir la situación es inyectar el antídoto a los Minions infectados. Lucy, capturada por el macho, es utilizada como cebo. Gru, enfrentándose a su rival, demuestra que el amor y la paternidad lo han hecho más fuerte que cualquier plan maestro villanesco. Logran neutralizar a el macho, y con la ayuda de Dr. Nefario, liberan y curan a los Minions. Al final, Gru se da cuenta de su afecto por Lucy,
quien es revelada como una agente de la Liga de la más alta clasificación. Su carrera en el espionaje y su inquebrantable optimismo finalmente encuentran un hogar con el exvillano. La película concluye con la boda de Gru y Lucy, consolidando una nueva familia donde la aventura y el afecto se mezclan, y donde, por una vez, el plan maestro de Gru es simplemente ser feliz. La transición de Gru, el maestro del engaño y la planificación maquiavélica, a un padre devoto, fue un proceso que se desarrollaba con una mezcla de torpeza y ternura. Verlo debatir sobre la idoneidad de un perfume para adolescentes, en lugar de diseñar un rayo congelador, era un estudio de contrastes. Sus tres hijas, Margot, la pragmática adolescente, Edith, la cínica en miniatura, y Agnes, cuyo corazón latía al ritmo de los peluches suaves, eran su nueva y más formidable obra maestra. La tranquilidad de esta nueva vida, sin embargo, era un espejismo frágil. Cuando la Liga Antivillanos irrumpe en su cocina, pidiendo su intelecto criminal para rastrear el PEX 41, es casi palpable la tensión entre el deber recién adquirido como proveedor y el llamado ancestral a la intriga. La presencia de Lucy Wilde es el catalizador del caos. Ella no es sutil. Es una fuerza de la naturaleza vestida con trajes ridículos y equipada con aparatos que harían sonrojar a cualquier ingeniero de la vieja escuela. Su entusiasmo es contagioso y exasperante a partes iguales para el metódico Gru. Recuerdo vívidamente la primera vez que Lucy intenta infiltrarse en un local, utilizando un disfraz de patinadora, un acto de espionaje tan extravagante que solo podía haber sido diseñado por alguien con una fe ciega en el disfraz como arte supremo. La investigación en el centro comercial se siente como una parodia. Gru, acostumbrado a bases secretas bajo volcanes, ahora tiene que navegar entre tiendas de moda y puestos de comida rápida, buscando al enemigo bajo el disfraz de Eduardo Pérez. Eduardo, con su camisa abierta y su pasión por el baile latino, es la personificación del megalómano que se esconde a plena vista, utilizando el encanto superficial como capa protectora. Es la maestría del villano disfrazado de anfitrión de fiesta. Gru huele el peligro, una intuición forjada en años de traiciones y planes fallidos, pero su necesidad de mantener el perfil bajo para no asustar a Margot lo frena constantemente. La dinámica entre Gru y Lucy es el corazón palpitante de la película. Gru, con su acento y sus gestos exagerados, intenta mantener la compostura profesional, mientras Lucy lo bombardea con ideas operativas que involucran globos, pegamento súper fuerte y un nivel de compromiso físico que lo deja exhausto solo de observarla. Hay momentos en los que Gru casi sonríe ante su determinación, reconociendo en ella, quizás, el mismo fuego que una vez lo consumió a él, aunque dirigido a fines más nobles. Ella, por su parte, lo mira como un espécimen fascinante, un genio cuyo potencial oscuro ha sido redirigido hacia la repostería y los abrazos familiares. La desaparición de los Minions es el punto de inflexión emocional. Esas pequeñas criaturas amarillas, ruidosas y caóticas, son la extensión de su familia, el ejército que aceptó su maldad y luego su bondad. Verlos transformarse en monstruos púrpuras, con ojos inyectados en furia y desprovistos de su habitual alegría tonta, golpea a Gru en un lugar que ni el robo de estatuas ni el sabotaje internacional pudieron tocar. Su rol como protector. La fiesta de Eduardo es el escenario perfecto para la revelación. Cuando el macho se despoja de su fachada alegre y se revela, inyectándose él mismo el sorbo final de PX41 y revelando a su propio hijo, también mutado, la escala del plan se hace evidente. No es solo robo, es la subversión de la alegría, la aniquilación del orden, a través de la risa malvada. Gru debe tomar una decisión rápida. ¿El retiro pacífico o luchar por lo que ha construido? El amor por sus hijas y su recién descubierta lealtad a Lucy lo empujan a la acción. El enfrentamiento final en la guarida secreta del macho es un ballet frenético de ciencia y afecto. Gru no está solo. Ha aprendido el valor de la colaboración, no solo con Doctor Nefario, quien siempre provee la solución técnica, sino con Lucy, cuya valentía desenfrenada
es el contrapeso perfecto para su estrategia. El rescate de Lucy, su expresión de amor hacia ella justo cuando parece perdida ante el caos púrpura, solidifica su cambio. Ya no busca la aprobación del mundo villano. Busca la aprobación de su familia. Cuando el antídoto funciona, y los Minions vuelven a ser ellos mismos, celebrando con su habitual parloteo incomprensible, hay una sensación de restauración. El macho, vencido por su propia arrogancia y por un hombre que eligió la familia sobre la fama criminal, es neutralizado. El desenlace, la boda, es la dulce recompensa por el camino recorrido. Gru, que antes temía el compromiso, ahora se casa con una mujer que entiende su necesidad de adrenalina, pero que valora su corazón. Es la culminación de la narrativa de la redención, el genio que dejó de robar mundos para empezar a construir uno propio. Un hogar lleno de amor, risas y seguramente alguna travesura menor aprobada por su esposa agente secreta. La vida doméstica se había asentado sobre Gru como una manta sorprendentemente cálida, aunque de vez en cuando picaba con la incomodidad de la rutina. Uno podía imaginarlo revisando el inventario de mermeladas en lugar de municiones. Un hombre cuyo mayor desafío ahora era convencer a Margo de que la nueva moda no era del todo razonable. Pero este cambio de guardia, de maestro de la villanía a anfitrión de cenas infantiles, tenía un precio. La Liga Antivillanos le reclamaba por su pasado, como si el genio criminal pudiera ser fácilmente guardado en un cajón. La introducción de Lucy Wilde en su vida fue como un choque de placas tectónicas. Ella era la antítesis de la sutileza. Su enfoque en el espionaje era tan directo y ruidoso como un Minion en patines. Recuerdo la frustración palpable de Gru al intentar mantener una fachada de normalidad, mientras Lucy utilizaba un kit de espionaje que parecía sacado de un catálogo de juguetes para niños con tendencias explosivas. Ella no entendía el arte de la discreción, esa paciencia esencial que Gru había desarrollado al manipular a multitudes. Para Lucy, si algo necesitaba ser hecho, debía ser hecho con una explosión controlada de entusiasmo. El centro comercial se convirtió en su campo de batalla absurdo. Gru, el hombre que soñó con el control total, se sentía desarmado ante la banalidad de un centro comercial. Su radar de maldad, afinado por años de desconfianza, señalaba a Eduardo Pérez con una intensidad incómoda. Eduardo no era sutil, era ruidoso, demasiado efusivo. Su salsa mexicana era tan sospechosa como su insistencia en los bailes pegadizos. Era la máscara perfecta para el macho, la excentricidad como camuflaje. Gru se debatía entre la certeza de su instinto y la necesidad de no alarmar a sus hijas, una batalla interna mucho más agotadora que cualquier robo bancario. Mientras tanto, la desaparición de los Minions no fue solo una pérdida de mano de obra, fue una amputación de su alegría. Esos seres amarillos, ruidosos y leales, eran el eco de su propia naturaleza caótica domesticada. Verlos bajo el efecto del PX-41, transformados en máquinas de furia púrpura, era presenciar la perversión de la inocencia, algo que incluso a Gru, con su historial, le resultaba repugnante. La ciencia había sido utilizada para robarles la risa, y eso era imperdonable. La fiesta de cumpleaños fue el clímax de la farsa. Cuando Eduardo se transforma, el hombre que Gru pensaba que era un narcisista encantador, revela ser un fantasma de la villanía pasada, uno que ha optado por la mutación genética como su nueva tarjeta de presentación. El macho representa lo que Gru podría haber sido si no hubiera encontrado el amor. Un tirano consumido por su propia megalomanía. Su plan, usar a los Minions corrompidos para desatar el caos, era un ataque directo a la estabilidad que Gru tanto se había esforzado en construir. La lucha posterior es donde la dualidad de Gru se resuelve por completo. Ya no es el científico brillante o el villano exitoso. Es un padre defendiendo a su familia. La planificación metódica se mezcla con una valentía cruda. La química con Lucy florece bajo el estrés extremo. Ella no se derrumba ante el peligro púrpura. Se convierte en la fuerza impulsora, su fe en Gru inquebrantable, incluso cuando él duda. Cuando él la rescata,
ese momento de vulnerabilidad al admitir su afecto, es la verdadera victoria. Ha cambiado la admiración por el poder por el respeto mutuo en el peligro. La curación de los Minions, y el regreso de sus travesuras habituales, es el sonido de la normalidad restaurada. El macho, derrotado por su propia incapacidad para comprender el poder del vínculo familiar, queda relegado. Al final, Gru no solo ha salvado el día, ha encontrado su lugar definitivo. Su matrimonio con Lucy no es solo un acuerdo entre dos agentes o un exvillano y su protectora. Es la unión de dos almas que entienden que la mayor aventura no es conquistar el mundo, sino construir un nido seguro dentro de él, lleno de amor desordenado y un sinfín de desafíos domésticos. La secuela de la vida de Gru y Lucy, ahora formalmente unidos en matrimonio, presenta un nuevo tipo de desafío: la integración total de dos mundos que operaban en extremos opuestos del espectro moral. Lucy, con su pasado en la Liga Antivillanos, se adapta a la rutina de ser una figura materna, aunque sus reflejos de agente secreto siguen saliendo a la luz en los momentos más inoportunos. Es posible imaginarla intentando desactivar una tostadora defectuosa con un movimiento experto de palanca, o evaluando la seguridad del patio de recreo escolar con una intensidad que preocupa a otros padres. Gru, por su parte, ha encontrado en Lucy un equilibrio perfecto. Ella es la adrenalina que su vida de confituras y pijamas no siempre proporciona, y él es el ancla emocional que su carrera a menudo frenética necesitaba. Sin embargo, el legado del villano nunca desaparece del todo, ni siquiera en la felicidad conyugal. Las tensiones profesionales resurgen sutilmente, no por amenazas externas, sino por la naturaleza misma de sus carreras. Margot, cada vez más centrada en su vida social adolescente y menos impresionada por los artilugios científicos, comienza a cuestionar las ausencias esporádicas de sus padres, o las explicaciones vagas sobre por qué mamá está practicando artes marciales en el salón a las 3 de la mañana. Edith sigue buscando en secreto nuevos métodos para hacer estallar cosas inofensivas, sintiendo nostalgia por la época en que su padrastro era una figura abiertamente peligrosa. Y Agnes, la eterna optimista, simplemente está contenta de tener más adultos que la lleven a comprar unicornios de peluche. El doctor Nefario, envejecido y quizás un poco melancólico por haber dejado atrás las grandes bombas y los planes de dominación mundial, se convierte en el consejero no oficial de Gru sobre cómo gestionar esta nueva normalidad. Él entiende la naturaleza del genio, se aburre fácilmente. Nefario ve la necesidad de que Gru mantenga su mente activa, no necesariamente en el crimen, sino en la innovación. Esto lleva a Gru a canalizar su genio para proyectos más benignos, pero igualmente complejos: inventar el biberón automático perfecto, o diseñar un sistema de seguridad doméstico tan avanzado que podría detener un ejército. Es la misma mente que diseñó un encogedor de la luna, ahora dedicada a la microgestión doméstica con resultados exponencialmente más seguros, pero igual de obsesivos. La verdadera prueba de su matrimonio y de su redención no vendrá de un supervillano con un suero mutagénico, sino de la prueba cotidiana de la confianza. Lucy debe aprender a no cuestionar cada decisión de Gru basada en su pasado, y Gru debe aprender a confiar plenamente en que la heroína que salvó a sus Minions no tiene planes ocultos de desmantelar su vida familiar. La película se asienta en esta nueva fase, donde la aventura no es un robo épico, sino el acto valiente de ser completamente honesto y vulnerable con la persona que amas. Un acto que, para un exvillano, requiere más coraje que enfrentar a un ejército púrpura. Es la paz ganada, no por la victoria sobre un enemigo, sino por la victoria sobre el propio cinismo arraigado. La vida después de la gran victoria contra el macho se revela como un terreno fértil, aunque inesperado, para nuevos dramas. Gru, ahora el esposo ejemplar y padre adoptivo de 3, se enfrenta al espejo no de un villano derrotado, sino de un hombre que busca encajar en un molde que él mismo diseñó a trompicones. La relación con Lucy es fascinante de observar. Ella es la profesional que se esfuerza por ser la madre perfecta. Se la puede imaginar leyendo manuales de crianza con la misma concentración que antes ponía en descifrar códigos de seguridad,
pero siempre con ese destello en los ojos que delata su pasado de acción. Sus intentos de conexión con Margot a menudo terminan en malentendidos culturales, donde un gesto de apoyo de Lucy es percibido por la adolescente como un intento torpe de espiar su diario secreto. Nefario, nuestro querido y cascarrabias inventor, se siente nostálgico. Su laboratorio, antes el centro neurálgico de la maldad, ahora suena más a una cocina industrial llena de aparatos para hacer purés y robots aspiradores sofisticados. Nefario murmura sobre la pérdida de la verdadera ciencia, esa que implicaba rayos, bombas y la posibilidad de destrucción masiva. Su papel evoluciona hacia el de un ingeniero doméstico, optimizando la eficiencia del hogar Gru. Esto se manifiesta en inventos hilarantes, como un sistema automatizado para cortar las uñas de Agnes, o un dispositivo que garantiza que el helado nunca se derrita antes de llegar a la mesa, todo ello construido con restos de tecnología destinada originalmente a la guerra. Es un compromiso melancólico con la paz. La influencia de Gru en el mundo de la ciencia aplicada, aunque ahora benigna, es notoria. Es un hombre que entiende de ingeniería a escala monumental. Su mente está cableada para la solución compleja, y tratar de aplicarla a los problemas triviales de la vida familiar crea fricción cómica. Por ejemplo, al intentar crear un biberón que administre la fórmula exacta basándose en las necesidades nutricionales en tiempo real de Agnes, Gru se obsesiona con los parámetros, ignorando que Agnes solo quiere que el biberón sepa hacer esa. Esta obsesión por la optimización científica en la paternidad subraya su dificultad para aceptar lo simple y emocional. Margot, la hija mayor, actúa como el ancla de la realidad. Ella ve a través de las capas de ciencia y espionaje, y anhela la normalidad que sus amigas tienen. Su distancia de Gru y Lucy no es rebeldía pura, sino una búsqueda de identidad separada de la extravagancia familiar. Esto duele a Gru profundamente, porque si falló en su rol de villano ante el mundo, no puede permitirse fallar como padre ante ella. La verdadera tensión de esta etapa es la gestión de la identidad. ¿Pueden Gru y Lucy ser genuinamente ellos mismos en un entorno que exige mediocridad y normalidad? Lucy, por ejemplo, sigue recibiendo misiones encubiertas de la Liga que acepta con entusiasmo, pero debe disfrazarlas como viajes de negocios o convenciones de venta de jalea. Gru se encuentra constantemente protegiendo su secreto familiar, no solo de villanos, sino de la burocracia y el juicio de la sociedad. La película se desliza hacia una exploración más íntima de la confianza. La confianza de Lucy en que su vida con Gru es más valiosa que cualquier insignia de la Liga, y la confianza de Gru en que su corazón, una vez endurecido por la ambición, puede ser el centro de una vida honesta y abierta. Es la batalla silenciosa contra el fantasma de su propia reputación pasada. La vida matrimonial se convierte en el nuevo laboratorio de pruebas para Gru y Lucy, un entorno donde los códigos de vestimenta son más estrictos que cualquier protocolo de villano. Lucy, la agente siempre lista, debe reaprender la paciencia de la vida suburbana. Su energía, que antes se gastaba en persecuciones a alta velocidad, ahora se canaliza en intentar entender por qué las reuniones de padres y maestros son más tensas que una negociación de rehenes. Hay una dulzura en verla forzarse a adoptar la discreción, aunque ocasionalmente la vemos practicando sus movimientos de lucha en el garaje, con el pobre doctor Nefario sirviendo como saco de boxeo improvisado, quejándose en voz baja sobre la degeneración de la ciencia ofensiva. Gru, por su parte, se encuentra lidiando con la nostalgia y la domesticidad simultáneamente. Nefario, sintiendo el vacío dejado por la ausencia de maldad a gran escala, se vuelve más quejumbroso. Su cinismo es ahora el espejo de la propia lucha interna de Gru, la dificultad de un hombre diseñado para la grandeza y el caos para contentarse con lo pequeño y lo bueno. Nefario intenta sabotear sutilmente la paz, quizás actualizando el sistema de riego del jardín para que dispare agua a alta presión cuando detecte demasiado césped crecido, un pequeño guiño a sus días de gloria. Pero Gru, impulsado por su necesidad de ser un buen esposo y padre, redirige estos impulsos inventivos.
convierte el garaje en un centro de innovación para la seguridad familiar, desarrollando un sistema de alarma tan complejo que solo él y Lucy pueden desactivarlo, lo que resulta en momentos cómicos cuando olvidan el código y quedan encerrados fuera de su propia casa. Margot y Edith representan el escrutinio externo. Margot, en su transición a la adolescencia, busca la normalidad, sintiendo vergüenza de los restos de tecnología villana que a veces asoman. Un minion disfrazado de niñera automática, o un utensilio de cocina que parece un arma experimental. Esto obliga a Gru a confrontar el impacto de su pasado en la percepción que tienen los demás de su familia. El deseo de Gru de ser aceptado choca frontalmente con su naturaleza. Él es, fundamentalmente, un hombre que solía volar por encima de las reglas. Ahora debe conducir respetando el límite de velocidad. El verdadero conflicto emocional surge cuando la Liga Antivillanos, satisfecha con la derrota del macho, comienza a presionar sutilmente a Lucy para que regrese a tiempo completo. Ella ama su nueva vida, pero el llamado de la acción, el impulso de ser la heroína que siempre ha sido, es fuerte. Gru nota la distancia, la forma en que Lucy se queda mirando el horizonte con una melancolía profesional. Él, que temía el abandono por ser un villano, ahora teme ser abandonado porque él es demasiado bueno. Este es el miedo más profundo del redimido, que la estabilidad lo haya domesticado hasta el punto de volverse aburrido para su compañera aventurera. Esta tensión se manifiesta en una misión de la Liga que requiere que Lucy se ausente por un periodo prolongado. Gru se siente desorientado, volviendo a sus viejos hábitos, sobreprotección y paranoia. Es un recordatorio de que, aunque el deseo de ser bueno es real, el instinto del villano, el instinto de controlar el entorno para proteger a los suyos, nunca desaparece del todo. La película se mueve hacia un terreno donde la lealtad no se demuestra con explosiones, sino con la capacidad de confiar en la libertad del otro, aceptando que el amor verdadero implica permitir que el ser amado siga siendo quien es, incluso si eso significa que ella tenga que volar un jet y luchar contra ladrones de guante blanco ocasionalmente. Es el acto final de madurez para Gru, soltar el control por el bien de la felicidad de Lucy. La ausencia temporal de Lucy, forzada por sus deberes en la Liga, deja un vacío palpable en la mansión, un silencio denso, donde antes reinaba el entusiasmo caótico de la espía. Gru se encuentra navegando por el día a día, con una ansiedad que rivaliza con cualquier plan de robo fallido. Los Minions, sintiendo la tensión de su amo, intentan compensar con una sobreabundancia de lealtad, lo que solo añade capas de desorden predecible. Uno podría imaginarlos intentando cocinar la cena utilizando un soplete de soldadura, convencidos de que están ayudando al proceso. Nefario, viendo a Gru al borde de la neurosis por el control perdido, decide intervenir con su propia versión de terapia. En lugar de un antídoto, le ofrece a Gru un proyecto que satisfaga su necesidad de ingeniería compleja sin violar el código legal. Le propone diseñar una defensa automatizada para el vecindario, una especie de sistema de advertencia temprana para robos de paquetes o intrusiones menores, utilizando la tecnología residual de sus antiguos planes. Gru acepta con fervor, sumergiéndose en planos y esquemas, buscando en la precisión de la física aplicada un sustituto para la presencia constante de Lucy. Es la ciencia al servicio del civismo, una ironía agridulce. Margot observa esta obsesión paterna con una mezcla de exasperación y una incipiente comprensión. Ella ve que el miedo de su padre no es a la delincuencia, sino a la soledad. Su madurez emergente le permite atisbar más allá de la superficie. Entiende que Gru necesita una válvula de escape para su mente hiperactiva, y que la ausencia de Lucy reaviva viejos patrones de aislamiento. Es Margot quien, con una sabiduría impropia de su edad, le sugiere a Gru que deje de lado el prototipo del cazador de palomas robótico y que utilice sus habilidades para algo más creativo y menos militarizado. Este consejo impulsa a Gru a un acto de vulnerabilidad sorprendente. Decide utilizar sus conocimientos de ingeniería para crear un regalo monumental para Lucy.
No es un rayo o un arma, sino algo que encapsule su vida compartida. Un complejo mecanismo musical que, al activarse, proyecta hologramas de sus momentos más significativos juntos. La primera misión, el baile en la fiesta de Eduardo, e incluso algunos de los momentos más torpes de Lucy intentando infiltrarse. Es un intento de demostrarle que su vida juntos es el proyecto más valioso que ha emprendido. Cuando Lucy regresa, exhausta pero triunfante tras su asignación, se encuentra con un hogar que parece haber sido intervenido por un genio con principios. La emoción genuina al ver el regalo de Gru, una pieza de tecnología tan intrincadamente personal, disuelve cualquier duda que pudiera haber albergado sobre su futuro. Ella ve que él no la está conteniendo, la está celebrando. Él ha tomado su mundo caótico de espionaje y lo ha traducido a su lenguaje, el lenguaje del afecto científico. El clímax de esta fase es la aceptación mutua de sus identidades. Lucy entiende que su heroísmo no está limitado a misiones oficiales, y Gru acepta que el control absoluto es una ilusión y que el amor requiere dejar espacio para el vuelo. Los Minions, tras un breve periodo de confusión por los nuevos inventos, se adaptan, encontrando nuevas formas de ser útiles, quizás convirtiéndose en los asistentes de pruebas para los nuevos dispositivos de seguridad doméstica. La familia Gru Wild se consolida, demostrando que la redención no es un punto final, sino un constante y divertido proceso de adaptación entre un exvillano reformado y su agente esposa. La reconciliación de sus mundos se cimenta en la capacidad de Gru para abrazar la emoción pura y la de Lucy para apreciar la belleza de la estabilidad. El regalo holográfico que Gru le ofrece a Lucy no es solo un testimonio de su amor, sino un manifiesto de su evolución. Al ver las proyecciones, Lucy comprende que para Gru, cada momento de su relación es un hito tan importante como el robo de un objeto de valor incalculable. La inversión emocional es la misma. Esta comprensión permite a Lucy bajar la guardia de su profesionalismo constante. Empieza a permitir que su lado más juguetón, el que Gru amó inicialmente, emerja sin la necesidad de justificarlo como parte de una misión encubierta. Esta nueva fase trae consigo una dinámica refrescante en la crianza. Con Lucy a bordo a tiempo completo, la disciplina y el afecto se equilibran con una dosis saludable de teatro y juego de roles. Margot se relaja un poco cuando se da cuenta de que Lucy puede usar sus habilidades de infiltración para investigar qué está haciendo su novio sin ser demasiado obvia. Edith encuentra en Lucy una mentora en el arte del despiste, aprendiendo nuevas formas de hacer travesuras que son técnicamente legales, pero moralmente cuestionables. Agnes, por supuesto, prospera bajo la atención combinada de dos padres tan excéntricos y dedicados. Nefario, al ver que Gru ha encontrado una salida constructiva para su genio, experimenta su propia pequeña epifanía. Se da cuenta de que la invención al servicio del hogar no es una degradación, sino una forma de proteger su inversión más preciada, la felicidad de Gru. Su cinismo no desaparece, pero se vuelve más productivo. Comienza a centrarse en mejorar la tecnología Minion, no para la dominación, sino para hacer sus vidas más cómodas y seguras, desarrollando quizás un traductor Minion más avanzado que realmente funcione, permitiendo una comunicación bidireccional más fluida, aunque predominantemente para pedir más bananas. La verdadera prueba de su nueva vida llega no por amenaza externa, sino por la presión de la normalidad esperada. La Liga Antivillanos, aunque agradecida por su ayuda, no puede evitar enviar ocasionalmente a otros operativos para chequear a Gru, preocupados de que su antiguo encanto maligno pueda resurgir. Gru y Lucy deben participar en una serie de eventos sociales de la Liga, donde deben actuar como la pareja más aburrida y convencional posible. Gru se siente incómodo al tener que fingir interés en las charlas sobre presupuestos de seguridad y protocolos de contención, mientras Lucy lucha por no corregir la postura o el lenguaje corporal de los demás agentes. Es en estos escenarios donde la pareja se apoya mutuamente, compartiendo miradas cómplices que dicen:
preferiríamos estar desactivando una bomba en este momento. Al final, la historia de Gru y Lucy se convierte en una celebración de la redefinición. Gru nunca dejará de ser un genio inventor, ni Lucy dejará de ser una agente intrépida. Simplemente han reorientado su propósito. Su felicidad reside en el punto de intersección entre la adrenalina y la intimidad, demostrando que la redención no es renunciar a quien eres, sino usar tus talentos excepcionales para construir algo mejor. La familia es su base secreta, y el amor, su arma más potente y efectiva. El establecimiento de la familia Gru Wild en la paz relativa de la vida suburbana, sin embargo, no elimina por completo el magnetismo que ejerce el mundo del espionaje y el crimen, incluso si ahora es visto desde la perspectiva del observador y no del perpetrador. La casa se convierte en un epicentro de potencial latente, un lugar donde un minion puede estar accidentalmente probando un dispositivo antigravedad mientras intenta alcanzar una galleta en el estante superior. La necesidad de Gru de innovar y proteger se transforma en una obsesión por la calidad de vida familiar. Se dedica a proyectos de envergadura doméstica, como el rediseño total del sistema de entretenimiento para Margo, que ahora requiere un proyector capaz de replicar la experiencia de un cine IMAX, solo para que ella prefiera ver videos en su teléfono. Nefario, resignado a su papel de ingeniero de confort, encuentra un nuevo desafío en mejorar la longevidad de los juguetes de Agnes. Se escucha a Nefario quejándose a sí mismo mientras trabaja en un proceso molecular para endurecer los cuernos de los unicornios de peluche contra el desgaste del amor excesivo, un tributo irónico a la ciencia aplicada al afecto. Lucy, habiendo dejado atrás su rol activo en el campo, lucha por encontrar una identidad que no esté definida por el peligro inminente. Su tendencia a la hipervigilancia a veces se filtra en situaciones mundanas. En una reunión de padres, cuando escucha un ruido inusual proveniente del sótano, su instinto la hace deslizarse por la ventana en lugar de usar la puerta. Gru, al encontrarla más tarde investigando con un visor nocturno, debe mediar entre su deseo de aventura y su promesa de estabilidad. Él le recuerda con ternura que el único villano que deben enfrentar ahora es el moho en el baño. La presión social de ser normal es una carga para Gru. A pesar de su fortuna acumulada y su aceptación formal por parte de la Liga, existe una sospecha subyacente en la comunidad. Los vecinos evitan mencionar su antiguo negocio, y Gru siente que debe sobrecompensar con una amabilidad excesiva. Esto se traduce en ser el anfitrión de cada evento comunitario, intentando superar el miedo de los demás, con muestras grandilocuentes de normalidad, como organizar el Festival de Chili, más científicamente equilibrado que el vecindario haya visto jamás. La mayor fuente de tensión y, a la vez, de crecimiento, es la crianza de Margo. A medida que se acerca la edad universitaria, Margo comienza a cuestionar abiertamente el pasado de su padre. No con malicia, sino con la curiosidad honesta de quien busca entender la complejidad de sus figuras parentales. En una conversación franca, ella le pregunta a Gru si alguna vez lamenta no haber sido un villano más grande, si se arrepiente de haberse conformado. Esta pregunta toca la fibra más sensible de Gru. Él debe articular, no solo para ella sino para sí mismo, que la grandeza no se mide en la escala de la destrucción, sino en la profundidad del afecto que uno es capaz de generar. El desenlace de esta etapa no es una batalla épica, sino una revelación de la fuerza encontrada en la vulnerabilidad compartida. Gru, utilizando su genio de una manera totalmente nueva, organiza una ceremonia de graduación, sorpresa para Margo en el jardín, utilizando tecnología de proyección láser para crear un cielo estrellado que reproduce constelaciones perdidas, un espectáculo que recuerda a su pasado científico, pero dedicado enteramente a su futuro. Es un acto que fusiona al villano genio con el padre amoroso. Lucy, al lado de Gru, no está evaluando riesgos, sino simplemente llorando de orgullo. En ese momento, todos entienden que la redención no es olvidar quién eras, sino usar todas tus herramientas, las oscuras y las brillantes, para proteger y nutrir a aquellos que amas. Han construido una vida donde la mayor travesura es simplemente ser felices a plena luz del día.
La vida de la familia Gru se ha convertido en una compleja sinfonía de ciencia doméstica y espionaje retirado. El desafío ya no reside en derrotar a un enemigo externo, sino en gestionar la fricción interna que surge cuando dos vidas tan extremas convergen en un solo hogar. Lucy, a pesar de su retiro oficial, tiene la energía de un reactor nuclear contenido. Sus reflejos son tan agudos que a veces confunde las tareas del hogar con ejercicios de contrainteligencia. Imaginarla en el supermercado, evaluando la calidad de los aguacates con la misma intensidad analítica que antes dedicaba a un mapa de bóvedas bancarias, ilustra esta inadaptación cómica y entrañable. Nefario se ha resignado a ser el gurú tecnológico del bienestar familiar, aunque su desdén por la paz es palpable. Su mente, entrenada para la ingeniería de la destrucción, se frustra con la trivialidad de la vida cotidiana. Él ve el amor de Gru y Lucy como una anomalía química. Sin embargo, incluso él encuentra un propósito retorcido: optimizar la logística de los Minions. Con la reducción de las amenazas globales, los Minions se han dedicado a labores de jardinería y mantenimiento, y Nefario desarrolla para ellos pequeños exoesqueletos robóticos para levantar macetas pesadas, que invariablemente terminan siendo utilizados para construir fortalezas ridículamente sofisticadas en el jardín trasero. La dinámica con Margo sigue siendo el punto más delicado. Ella, entrando en una fase de escepticismo adolescente, mira con una lupa la historia familiar. Cuando Gru y Lucy intentan asistir a una reunión de padres de secundaria, el intento de Gru de impresionar al director con un informe detallado sobre la seguridad estructural del edificio, basado en sus propios diseños de bases secretas, resulta contraproducente. Es Lucy quien debe intervenir con su encanto de agente secreto, usando una sonrisa perfectamente calibrada para desarmar al director, demostrando que sus habilidades son versátiles. El peso de la reputación pasada de Gru nunca desaparece del todo. Las invitaciones a eventos de caridad a menudo vienen con un subtítulo no escrito: Venga a ver al exvillano reformado. Gru se esfuerza por ser el pilar de la comunidad, pero su inclinación a la exageración lo traiciona. Por ejemplo, al donar juguetes para Navidad, en lugar de cajas de madera comunes, entrega juguetes que tienen mecanismos internos extremadamente complejos, diseñados por él mismo, que inevitablemente asustan a los niños pequeños antes de que los Minions puedan calibrarlos con el antídoto del aburrimiento. El verdadero desafío de esta fase es la necesidad de Gru de probar que su cambio es irreversible, no por miedo a volver a ser malo, sino por miedo a ser visto como un fraude por su propia familia. Cuando Lucy recibe una invitación a una cumbre de espionaje de alto nivel, Gru se siente amenazado no por el peligro, sino por la posibilidad de que Lucy descubra que su vida sin explosiones es menos emocionante de lo que él pensaba. Es un momento de inseguridad profunda. ¿Es él lo suficientemente interesante como padre y esposo para competir con la vida de agente secreto? La resolución llega de manera íntima. En lugar de intentar competir con la liga, Gru usa su intelecto para hacer la vida de Lucy más fácil en su ausencia. Desarrolla un sistema de comunicación cifrada para que ella pueda hablar con las niñas sin que parezca que está haciendo una llamada de trabajo, utilizando una frecuencia que solo ellos conocen. Cuando Lucy regresa y ve el esfuerzo invertido en mantener esa conexión a pesar de la distancia, entiende que el amor de Gru es la más elaborada y bien planificada operación encubierta que jamás haya existido. No es que Gru se haya domesticado, es que ha encontrado una causa mayor que dominar el mundo: dominar el arte de la familia. La vida, después de las grandes hazañas, se revela como un lienzo más sutil para la expresión del genio. Gru, el antiguo ladrón lunar, ha transformado su laboratorio subterráneo en un centro de operaciones familiares, donde los retos ya no implican rayos de plasma, sino la coordinación de horarios escolares y actividades extracurriculares. Su matrimonio con Lucy es una alianza fascinante de opuestos complementarios. Ella es la chispa de la acción que lo mantiene alerta, mientras él es la base sólida que le permite a ella anclarse. Es un baile constante entre la necesidad de adrenalina y el placer del nido seguro. Nefario,
nuestro entrañable inventor, se encuentra en un estado de semirretiro forzoso, su ingenio anhelando la complejidad de la maldad a escala. Su frustración se canaliza en proyectos de miniaturización y mejora de la comodidad doméstica, siempre con un aire de desprecio por la banalidad. Se le puede ver intentando dotar a los minions de pequeños dispositivos de jardinería de precisión, quejándose que el PX-41 podría haber sido mucho más útil para eliminar las malas hierbas del césped. Su papel es el de un crítico constante, recordándole a Gru que el verdadero potencial se desperdicia en la felicidad convencional. La integración de Lucy en la vida de madre adoptiva es un espectáculo de energía contenida. Sus instintos de agente secreto son tan arraigados que a menudo confunde eventos escolares con simulacros de entrenamiento. En una feria de ciencias, su intento de analizar la seguridad perimetral del puesto de limonada de Agnes resulta en un pánico leve entre los demás padres. Ella lucha con la paciencia, esa virtud que nunca fue necesaria cuando el mundo estaba en juego. Gru, con su nueva sensibilidad, actúa como mediador, explicando a los vecinos que Lucy solo está poniendo a prueba la resistencia estructural de los toldos. Margo y Edith ofrecen la resistencia necesaria al idilio familiar. Margo, en plena adolescencia, evalúa a sus padres con una mirada crítica, buscando grietas en la fachada de normalidad. Ella percibe el potencial latente en Gru, y a veces lo provoca sutilmente, preguntándoles sobre los mecanismos de sus viejos inventos, como si fueran reliquias históricas, buscando confirmar si el villano sigue dormido bajo el traje de padre. Edith, siempre la más pragmática de las niñas, encuentra en la tecnología desechada de Nefario nuevos juguetes, transformando un antiguo sistema de rastreo en un dispositivo para localizar el control remoto perdido. El verdadero eje de la trama, sin embargo, se centra en cómo Gru maneja la tranquilidad. Un genio acostumbrado a la planificación a largo plazo y al riesgo catastrófico encuentra en la rutina un vacío existencial. Él comienza a sobreanalizar la felicidad, intentando aplicar la lógica de un plan maestro a la dinámica familiar. ¿Es su amor por Lucy lo suficientemente apasionado como para sostenerse sin la emoción del peligro? Este miedo a la mediocridad lo impulsa a crear elaboradas sorpresas y proyectos de ingeniería que bordean lo excesivo, como construir un simulador de vuelo avanzado en el ático solo para reforzar los lazos familiares. La Liga Antivillanos, sintiendo quizás que Gru se ha vuelto demasiado estable, comienza a sondear sutilmente. No con amenazas, sino con ofertas de consultoría, invitándolo a eventos de alto nivel que apelan a su ego científico. Lucy se debate entre su lealtad a la Liga y su compromiso con su hogar. La tensión se resuelve cuando Gru, entendiendo el llamado de Lucy a la aventura, no intenta retenerla, sino que usa su inventiva para asegurarse de que, incluso en la distancia, ella se sienta conectada. Su amor se demuestra no en la renuncia a sus talentos, sino en la aplicación de esos talentos para fortalecer los lazos que ha elegido proteger. La vida continúa, una mezcla deliciosa de discusiones sobre tareas escolares y la posibilidad latente de un nuevo y emocionante plan, siempre y cuando esté alineado con el bienestar de la familia. La secuela de 2013, Mi villano favorito 2, se adentra en un territorio emocionalmente más complejo para Gru, el antihéroe convertido en padre adoptivo. La transición de supervillano notorio a empresario de mermeladas y padre dedicado es el eje central sobre el que pivota toda la narrativa. Esta película no solo capitaliza el encanto visual y el humor absurdo que definieron a su predecesora, sino que profundiza en la vulnerabilidad de Gru frente al afecto genuino y el miedo a perder la vida familiar que tanto le costó construir. La trama se pone en marcha con la necesidad de Gru de integrarse en una sociedad que inicialmente rechazaba, obligándolo a confrontar su pasado. La Liga Antivillanos, LAV, lo recluta para investigar la desaparición de un laboratorio secreto que contenía el suero PX-41, un agente mutagenizador capaz de convertir seres vivos en monstruos púrpuras incontrolables. Este dilema profesional es crucial. Representa la tentación de volver a la acción, al mundo que conocía, pero ahora bajo una bandera moralmente aceptable.
Su habilidad para el crimen organizado y la estrategia, forjada en años de planificación malvada, se convierte en una herramienta para el bien, aunque a Gru le cueste admitir su pericia sin un toque de arrogancia pasada. La introducción de Lucy Wilde, la agente energética y caótica asignada a Gru, establece un contrapunto dinámico. Lucy, con su entusiasmo desbordante y sus métodos poco ortodoxos, es el espejo que Gru necesita para despertar de su cómoda existencia burguesa. Su química es palpable, construida sobre la torpeza inicial y la admiración mutua por las habilidades del otro, aunque Gru se resista a reconocer los sentimientos. La misión compartida actúa como un catalizador para el romance, forzando a Gru a salir de su zona de confort, alejado de sus inventos y más cerca de la interacción social y emocional. El verdadero conflicto, sin embargo, emerge del villano de la cinta, Eduardo Pérez, alias el Macho. La caracterización de El Macho es brillante por su descaro y su fachada de anfitrión carismático y dueño de un club nocturno mexicano. Este personaje es el villano arquetípico de la década de 1980, un megalómano con un toque kitsch, y su inspiración bebe claramente de figuras de acción exageradas. El giro de que Eduardo es, en realidad, Silas Ramsbottom, su antiguo rival y némesis de la infancia, es un guiño juguetón a la idea de que los peores villanos son a menudo aquellos que conocemos desde hace mucho tiempo, aquellos que nos definieron en nuestra juventud. Su plan de usar el PX-41 para crear un ejército de Evil Minions es la manifestación más directa de la amenaza a la felicidad de Gru, la corrupción del inocente, en este caso, sus pequeños ayudantes amarillos. El secuestro de las hijas y, crucialmente, la posesión de los Minions empujan a Gru al borde del colapso emocional. La escena en la que Gru desesperadamente llama a sus Minions secuestrados, y solo un puñado de ellos, transformados en criaturas púrpuras y agresivas, responde a su llamada, es desgarradora. Esto subraya la profundidad de su vínculo paterno. Ya no lucha por el prestigio mundial, lucha por su familia. La redención final de los Minions, con el antídoto y la subsiguiente fiesta de cumpleaños, es el clímax emocional. Es en ese momento cuando Gru se permite ser plenamente vulnerable ante Lucy, confesando sus sentimientos y su miedo a que ella se marche. Un miedo mucho mayor que el de cualquier supervillano. La evolución de Gru de megalómano egocéntrico a protector y esposo sensible es la tesis central de la película. El éxito de la secuela reside en que no trata sobre ser un villano, sino sobre la dificultad de ser un héroe funcional en la vida cotidiana. La comedia surge del contraste entre su trasfondo oscuro y su presente doméstico, pero el corazón de la historia reside en la aceptación del amor y el riesgo que conlleva. La película consolida que el mayor trabajo de Gru ya no es robar la luna, sino asegurarse de que sus hijas y su nueva compañera tengan un futuro seguro y feliz. El giro hacia la paternidad y el amor impone una capa de sacrificio que Gru, antaño obsesionado con la ingeniería y la destrucción a gran escala, apenas puede manejar. Su mente, entrenada para la logística del caos, se encuentra desarmada ante las complejidades del afecto y la confianza. Vemos esto reflejado en su ineptitud para las citas y el espionaje social. Sus intentos de investigar a El Macho son torpes, marcados por disfraces ridículos y una incapacidad palpable para leer las señales sociales sutiles que Lucy maneja con tanta facilidad. Esta incomodidad es precisamente lo que hace entrañable al personaje en esta etapa. Ha dejado atrás el cinismo profesional, pero no ha adquirido todavía las herramientas emocionales para navegar el mundo no malvado. Lucy Wilde, por su parte, representa el polo opuesto de la eficiencia controlada de Gru. Su inspiración parece provenir de las agentes secretas más entusiastas de la cultura pop, aquellas que combinan una lealtad férrea a su misión con un optimismo casi infantil. Su mochila de gadgets y su conocimiento enciclopédico de tácticas de infiltración contrastan cómicamente con la melancolía contenida de Gru. Ella es la inyección de vitalidad que Gru necesita, obligándolo a participar activamente en el mundo exterior, en lugar de simplemente observarlo desde la seguridad de su laboratorio subterráneo.
La química entre ellos se desarrolla orgánicamente a través de misiones compartidas, donde cada uno admira secretamente la habilidad del otro. Gru la audacia de Lucy, y Lucy la mente maestra detrás de las invenciones fallidas de Gru. El macho, como catalizador del clímax, no es solo un villano, sino una advertencia. Su transformación de Ramsbottom, el rival que Gru creía haber superado y olvidado, es una metáfora del peligro de aferrarse a la identidad pasada. El macho abrazó plenamente el camino del villano, permitiendo que su ego y su resentimiento lo consumieran hasta convertirlo en una parodia de sí mismo, un hombre que utiliza el poder para subyugar y manipular, culminando en la horrible transformación de los Minions. Su ejército púrpura simboliza la anarquía total, la pérdida de control, y fundamentalmente, la amenaza directa a la estructura familiar que Gru ha construido. La crisis de la pérdida de los Minions es el punto de inflexión más significativo. Si en la primera película la amenaza era el robo de un objeto icónico, aquí la amenaza es la perversión de sus compañeros más leales y la potencial pérdida de sus hijas. Cuando Gru, destrozado, se encuentra con los Minions corrompidos, su reacción no es de ira científica, sino de profunda tristeza y desesperación paternal. Este momento requiere que Gru descarte cualquier vestigio de su anterior ego de villano maestro y recurra únicamente a su instinto de protección. Su valentía en el asalto final a la guarida de El Macho no se basa en un plan maestro de robo, sino en el coraje desesperado de un padre que irrumpe en el territorio enemigo. La resolución, con la confesión tardía a Lucy y el reencuentro familiar en la fiesta de cumpleaños, sella la victoria emocional. Gru no solo ha salvado el día, sino que ha permitido que el amor se instale en su vida sin temor al fracaso. El hecho de que el desenlace se celebre con una fiesta, un acto de normalidad y alegría comunitaria, subraya la completa aceptación de su nueva vida. Ya no necesita el reconocimiento mundial. El afecto genuino de Lucy y la seguridad de sus hijas son su mayor botín, un tesoro mucho más valioso y difícil de conseguir que cualquier objeto robado. El análisis de esta segunda entrega revela una maduración intencional en el tono y en el desarrollo del personaje central. La película explora la dificultad inherente a la readaptación social, especialmente para alguien cuya identidad se forjó en la excepcionalidad del mal. Gru, que en su carrera anterior operaba con reglas claras y resultados medibles, robo, destrucción, fama, se enfrenta ahora a la ambigüedad de las relaciones humanas. Su torpeza en el papel de ciudadano modelo es fuente de humor, pero también de identificación. ¿Cuántos se sienten inadecuados al intentar encajar en moldes sociales que no se alinean con su verdadera naturaleza o experiencia? La dinámica con Agnes, Edith y Margot se vuelve más profunda. Ellas son el ancla moral de Gru, y la amenaza a su bienestar es lo que verdaderamente lo moviliza. Edith, la cínica del grupo, y Agnes, la eterna optimista, ofrecen perspectivas contrastantes sobre la vida que Gru debe proteger. El temor expresado por Gru a que Lucy se marche, durante su breve ruptura forzada por las sospechas de la Lav, es quizás el momento más revelador de su arco emocional. Ha pasado de temer ser descubierto por la autoridad a temer ser abandonado por el afecto. Este miedo al abandono refleja una herida más profunda, ligada a la soledad que caracterizaba su vida antes de conocer a las niñas. Lucy Wilde personifica la aceptación incondicional. Su fascinación por los inventos de Gru, incluso los fallidos o los destinados a propósitos oscuros, sugiere que ella valora su ingenio y su potencial más allá de su aplicación actual. Ella no ve a Gru el padre o al Gru el empresario de mermeladas, ve al genio estratégico que puede ser un compañero. Su propia carrera en la Lav, que parece ser un refugio para aquellos con habilidades que no encajan en estructuras corporativas normales, la hace simétrica a Gru. Ambos son agentes, en diferentes sentidos, operando en los márgenes de lo convencional. Su valentía al infiltrarse en la fiesta del macho, incluso cuando es capturada, demuestra que su compromiso es total, a diferencia de Gru, quien inicialmente estaba más preocupado por mantener las apariencias ante sus hijas. El macho, o Eduardo, sirve como un espejo oscuro para Gru.
Su opulencia, su música estridente y su necesidad de validación a través del poder y el ejército de Minions son una versión exagerada y fracasada de lo que Gru pudo haber sido si no hubiera encontrado redención. La escena en la que el macho usa un rayo para forzar a Gru a bailar, recordándole violentamente su pasado, es un intento de arrastrarlo de vuelta al abismo narcisista del supervillano. El hecho de que Gru sea salvado de esta humillación por Lucy y sus hijas subraya que su nueva identidad es más fuerte que cualquier trauma pasado o amenaza externa. La batalla final no es por el orgullo, sino por la preservación de un hogar construido sobre la base del amor, un concepto mucho más revolucionario para Gru que cualquier plan de conquista. La película celebra así la victoria de lo ordinario y lo afectivo sobre la grandilocuencia del mal. La culminación de la narrativa se centra en la aceptación mutua y la integración plena de Lucy en la vida familiar de Gru. Este proceso no es inmediato, sino que requiere un acto de fe significativo por parte de Gru, quien debe confiar en que Lucy, con su naturaleza impredecible y su pasado desconocido, no lo abandonará una vez que la misión termine. La dinámica de su relación se resuelve satisfactoriamente cuando Gru confiesa su temor a la soledad y al fracaso amoroso, un temor mucho más profundo y humano que cualquier preocupación por la seguridad mundial. La aceptación de Lucy de este temor, en lugar de repudiarlo, consolida su rol no solo como pareja romántica, sino como copadre y cómplice emocional. El simbolismo de la fiesta de cumpleaños final es fundamental. Es el retorno de los Minions a su estado normal, un evento que representa la restauración del orden doméstico y la celebración de la unidad. La presencia de Vector, brevemente mencionado pero ausente en gran medida, deja claro que la amenaza real no reside en los villanos aislados y caricaturescos del pasado, sino en aquellos que buscan corromper la inocencia y el amor, como lo hizo el macho con sus secuaces púrpuras. Gru ha aprendido que su verdadera fuerza reside en su capacidad para formar y proteger vínculos. La transición profesional de Gru, de villano a empresario de mermeladas, aunque tratada con humor, es el vehículo para su arco de personaje. El hecho de que todavía posea un laboratorio subterráneo y una base de conocimientos sobre explosivos y armas es una concesión al género, un recordatorio de su origen, pero su aplicación es ahora defensiva y doméstica. Su éxito como padre es la métrica real de su desarrollo. La película, a diferencia de muchas secuelas que simplemente aumentan la escala de la amenaza, reduce la escala del conflicto de Gru al ámbito personal, demostrando que la mayor aventura es la construcción de una familia amorosa y funcional, un logro mucho más complejo para un ex supervillano que el robo de la luna. El legado de esta película reside en cómo logra fusionar el humor de acción con una sincera exploración de la paternidad tardía y la redención a través del afecto. El desenlace ofrece una visión reconfortante de la familia ensamblada, donde la aceptación de Lucy es total, no solo de Gru, sino también de sus hijas, estableciendo así una base sólida para el futuro. Las niñas, que habían experimentado el abandono potencial con la partida de su supuesto padre y el riesgo de perder a su nueva figura materna, encuentran en la unión de Gru y Lucy una seguridad emocional renovada. Edith, con su sarcasmo habitual, y Agnes, con su inocencia constante, se adaptan rápidamente a la presencia de Lucy, quien aporta una energía lúdica que complementa la seriedad ocasional de Gru. Es notable cómo Lucy, a pesar de su formación como agente de campo, se somete con entusiasmo a las dinámicas familiares, demostrando que su vocación de servicio se extiende más allá de la LAV. La reconciliación con los Minions es clave para cerrar el círculo de la trama. Su regreso a la normalidad es un acto de purificación colectiva. El veneno púrpura es erradicado, y con él, la tentación de la maldad desenfrenada. Estos pequeños seres amarillos, cuya lealtad es tan ciega como su amor por Gru, simbolizan la inocencia que debe ser salvaguardada. Su comportamiento desordenado pero cariñoso durante la fiesta actúa como un recordatorio constante de la vida vibrante y caótica que Gru ha elegido. Ya no son meros peones en un plan malvado, son parte integral de la familia, incluidos en la celebración.
La elección de Gru de seguir siendo un empresario de mermeladas, aunque secundario a su vida familiar, reafirma su compromiso con una vida legítima. Este trabajo, inicialmente adoptado por necesidad social, se convierte en un escudo protector contra la tentación de volver a la infamia. No hay necesidad de un gran antagonista para mantener a Gru ocupado. Su mayor desafío es ahora el equilibrio entre la responsabilidad parental y la gestión de un negocio, por muy absurdo que sea el negocio de la mermelada de tomate. La película sugiere con un tono afectuoso que la verdadera satisfacción no se encuentra en el poder, sino en la conexión. El viaje de Gru de villano a héroe doméstico se completa cuando entiende que la valentía necesaria para amar es, en última instancia, más difícil y gratificante que la valentía necesaria para conquistar el mundo. La consolidación de Gru y Lucy como pareja representa la maduración definitiva del personaje principal, un proceso marcado por la aceptación de la vulnerabilidad como fortaleza. La relación no se basa en una admiración por el pasado criminal de Gru, sino en la aceptación de su potencial redimido. Lucy, con su formación en espionaje, entiende intrínsecamente el valor de la fachada y la necesidad de proteger a los suyos, lo que le permite ver a través del cinismo superficial de Gru y conectar con el hombre protector que desea ser. Su integración en la casa no es solo la de una madrastra potencial, sino la de una fuerza estabilizadora que introduce estructura y aventura simultáneamente. Ella celebra el caos controlado de la vida familiar, a diferencia de Gru, quien inicialmente luchaba por dominarlo. El contraste entre el pasado villano y el presente doméstico se acentúa en la química con las hijas. Margot, la mayor, es la más reservada ante la nueva figura, reflejando la desconfianza adolescente hacia los cambios bruscos. Su lenta aceptación de Lucy es un termómetro de la autenticidad de la relación. Si Margot aprueba, la relación es genuina. La película maneja esta transición con delicadeza, evitando convertir a Lucy en una figura de reemplazo, sino en una adición necesaria que expande el espectro de apoyo emocional disponible para las niñas. El macho, como figura oscura, no solo encarna el villano fracasado que no pudo trascender su ego, sino que también sirve como advertencia sobre el estancamiento, su incapacidad para evolucionar, aferrándose a métodos de dominación obsoletos y a la estética de su juventud, subraya la victoria de la adaptabilidad de Gru. Gru pudo pivotar, abandonar su identidad destructiva por una constructiva, mientras que Eduardo quedó atrapado en su propia mitología de grandeza pasada. Este duelo final no es una pelea de puños o rayos láser. Es una lucha ideológica entre el apego al pasado narcisista y la valentía de construir un futuro compartido y vulnerable. Finalmente, la comedia derivada de la vida cotidiana de Gru, sus esfuerzos por cocinar, sus problemas con las normas sociales, funciona como un mecanismo de desarme emocional para la audiencia. Al exponer estas debilidades, la película humaniza al antihéroe a un nivel que su carrera como ladrón de artefactos nunca pudo lograr. El éxito de Mi villano favorito 2 reside en redefinir el concepto de grandeza. Para Gru, ser grande ya no significa dominar el mundo, sino ser el pilar inquebrantable de una familia improbable y ruidosa. El tono se vuelve decididamente optimista, afirmando que la redención no es un destino final, sino un esfuerzo continuo y gratificante dentro del ámbito de las relaciones humanas. La resonancia duradera de esta secuela se encuentra en su habilidad para hacer del compromiso emocional el acto más heroico de todos. Gru, el personaje que una vez diseñó planes elaborados para robar la luna, ahora dedica su intelecto a planificar una cena sorpresa o a descifrar las complejas emociones de sus hijas y su nueva pareja. Este desplazamiento de la escala de sus ambiciones, del macrocosmos de la dominación mundial al microcosmos del hogar, es el triunfo narrativo de la película. Su laboratorio, antes un santuario de la maldad, se transforma en un espacio de apoyo logístico para la familia. Inventos que antes servían para el crimen, ahora se reciclan para la seguridad doméstica o, en el caso de los Minions, para el entretenimiento puro y sin filtros. La relación entre Gru y Lucy se cimienta en la aceptación de sus respectivas excentricidades profesionales.
Lucy admira la mente maestra de Gru, incluso cuando se manifiesta en la creación de mermeladas extrañas. Gru se siente atraído por la audacia de Lucy, la única persona que no se intimida por su reputación pasada. Esta complementariedad se convierte en la base de su futura estabilidad. Cuando Lucy es sacada de la misión por sospechas, la reacción de Gru no es de alivio por la vuelta a la rutina, sino de angustia palpable. Es la primera vez que experimenta el dolor activo de la pérdida romántica, un sentimiento mucho más crudo y menos controlable que cualquier humillación sufrida a manos de un rival. El clímax emocional, con Gru enfrentándose a el macho transformado, es una demostración de valentía nacida del amor paternal. No hay estrategia villanesca en su asalto. Hay pura desesperación y furia protectora. La coreografía de la lucha final es menos pulcra y más visceral, marcada por el instinto sobre la técnica. Al rescatar a Lucy y a sus hijas, Gru solidifica su identidad como protector. Su mundo, que una vez giró en torno a la admiración externa, ahora se centra exclusivamente en la validación interna que proviene de sus seres queridos. La resolución, con la boda y la fiesta que sigue, es un manifiesto sobre la aceptación del caos feliz. Los Minions, aunque liberados del suero púrpura, siguen siendo seres caóticos, pero su desorden ahora es benigno y bienvenido. Gru no intenta domesticar ese caos, lo abraza como parte del paquete familiar. La película cierra con la afirmación de que el verdadero poder reside en la capacidad de amar y de dejarse amar. La transformación de Gru no es una renuncia a su ingenio, sino su reorientación hacia fines más nobles y, paradójicamente, más difíciles de alcanzar que cualquier conquista villanesca. Ha encontrado su lugar, no como el villano más grande del mundo, sino como el padre más devoto y el esposo más enamorado. El arco de la película se completa con una afirmación sutil pero poderosa sobre el legado y el propósito. Gru, al aceptar la vida doméstica y el amor de Lucy, está efectivamente asegurando el futuro de sus hijas, de una manera que sus esquemas de robo nunca podrían haber garantizado. La herencia que deja a Agnes, Edith y Margot no es un imperio de villanía, sino un modelo de resiliencia y la capacidad de redefinirse a uno mismo. Esta es una lección crucial para las niñas. El pasado no tiene por qué dictar el futuro, y la ambición puede ser redirigida hacia fines constructivos. La figura de Lucy Wilde, al final, trasciende su rol inicial de compañera de espionaje para convertirse en la prueba viviente de que Gru es digno de un afecto normal y estable. Su entusiasmo, a veces excesivo, sirve para empujar a Gru fuera de la apatía cómoda en la que se había instalado tras la primera película. Ella es la chispa que reaviva su capacidad de sentir y actuar impulsivamente por amor, en contraposición a su anterior meticulosidad calculada. La boda, aunque tratada con un tono juguetón y desordenado, simboliza la unión de dos almas que operaban fuera de la norma. Una experta en infiltración y un ex maestro del crimen, encontrando su lugar en la estructura de una familia tradicional. La narrativa explora cómo la identidad profesional puede volverse restrictiva. El macho es la advertencia de lo que ocurre cuando uno se niega a evolucionar. Permanece atado a una versión hiperbólica de su antiguo yo, incapaz de adaptarse al cambio social o emocional. Gru, por otro lado, demuestra la madurez de saber cuándo retirarse de un campo de juego, el crimen, y cuándo abrazar uno nuevo, la paternidad y el romance. Su capacidad para retirarse exitosamente del mal es lo que lo distingue de su némesis. En retrospectiva, Despicable Me 2 no es simplemente una película de acción y comedia. Es una meditación sobre el riesgo emocional. El riesgo de ser vulnerable es infinitamente mayor para Gru que el riesgo de ser capturado por la LAV. Al final, la película consagra el principio de que el verdadero éxito no se mide en titulares internacionales o hazañas audaces, sino en la calidez y la estabilidad que se logran dentro de las paredes del propio hogar. La felicidad de Gru es un logro silencioso, construido ladrillo a ladrillo con amor, paciencia y, por supuesto, la ocasional explosión en el jardín trasero. El desenlace, al presentar la boda y la subsiguiente celebración,
sella la transformación de Gru con una nota de calidez doméstica que contrasta deliciosamente con su pasado grandilocuente. Este acto de unión formal es significativo porque institucionaliza el cambio de Gru. Ya no es solo un padre adoptivo reacio, sino un esposo comprometido. La ceremonia, imaginada bajo la lente cómica y algo caótica de la película, refleja la personalidad de Gru. Es funcional, ligeramente incómoda, pero profundamente sincera. El hecho de que las niñas participen activamente en la boda subraya su aprobación y la aceptación de Lucy como una figura central y permanente en sus vidas, disipando cualquier sombra de duda o reemplazo. Lucy Wilde se convierte en el catalizador perfecto para esta nueva fase. Su carrera anterior, basada en la inmersión total y la energía inagotable, se canaliza ahora hacia el mantenimiento de la alegría y la estabilidad de la familia. Su rol en la casa se asemeja al de una agente de campo dedicada a una misión continua: asegurar la felicidad de sus nuevos miembros. Ella no intenta erradicar el pasado excéntrico de Gru, sino integrarlo de manera segura. Los artefactos y la infraestructura del laboratorio se convierten en herramientas para la vida familiar en lugar de armas para el crimen. Esta aceptación incondicional es lo que permite a Gru bajar la guardia emocionalmente, algo que ni siquiera el amor de sus hijas había logrado por completo al inicio. La lucha contra el macho, aunque culmina con la derrota del villano, funciona principalmente como una prueba de fuego para la nueva identidad de Gru. La amenaza no era solo física, sino existencial. El macho representaba la posibilidad de que Gru sucumbiera a la tentación del poder vacío y la soledad megalómana que había caracterizado su vida anterior. Al elegir activamente proteger a Lucy y a sus hijas, Gru demuestra que su redención no es una fase pasajera impuesta por la Liga Antivillanos, sino una elección profunda y arraigada en el afecto. La confrontación final es menos sobre la superioridad táctica y más sobre la firmeza moral. La película concluye estableciendo que la mayor invención de Gru no es el rayo congelador o el robot gigante, sino la familia misma. El negocio de las mermeladas, tan ridiculizado al principio, se convierte en el símbolo de su vida legítima y ordinaria. Esta normalidad, lograda tras años de intentar ser el hombre más malvado del mundo, es presentada como la verdadera cumbre del éxito. El humor persistente se deriva de la yuxtaposición entre el pasado de Gru y su presente. Todavía puede ser torpe en las interacciones sociales y tener un vestuario de villano en el armario, pero su corazón y sus prioridades están firmemente anclados en el hogar. Es una celebración del antihéroe que finalmente encuentra su mayor aventura en la ternura y la complicidad cotidiana. La maestría narrativa de esta secuela reside en cómo convierte las herramientas del villano en instrumentos de la vida familiar, un proceso que se evidencia en la aplicación práctica de los inventos reciclados. El laboratorio, ese mausoleo del ego pasado de Gru, se optimiza para el confort y la seguridad. Ya no se buscan los planos de artefactos para el robo, sino soluciones ingeniosas para los problemas cotidianos que traen consigo 3 niñas en crecimiento y una agente del amor con energía desbordante. Esta reutilización funcional es una metáfora de la propia vida de Gru. Sus talentos innatos, antes dirigidos a la destrucción, ahora se enfocan en la construcción de un refugio emocional. La dinámica entre Gru y Lucy se profundiza a través del reconocimiento mutuo de sus respectivas pasiones marginadas. Lucy, con su afecto desmedido por el desorden y la acción, es la única que no exige a Gru que se convierta en un hombre completamente convencional. Ella valora el genio estratégico que yace bajo la superficie del empresario de mermeladas, entendiendo que la capacidad de planificar un atraco es la misma que se necesita para gestionar un hogar lleno de personalidades fuertes. Esta admiración mutua es lo que permite a Gru superar su miedo al juicio. Lucy es su primer público que aplaude genuinamente tanto su éxito en el espionaje como su torpeza al intentar un baile romántico. El conflicto con el macho se resuelve no con un invento de destrucción masiva, sino con una inyección de fe y una dosis adecuada de antídoto. La clave de la victoria no es la fuerza bruta, sino la comprensión del vínculo emocional. Cuando Gru se enfrenta a la versión púrpura de sus minions, su respuesta es puramente instintiva.
desprovista de la teatralidad que antes definía sus batallas. Él se convierte en el padre que debe rescatar a sus hijos de una influencia corruptora, un tema mucho más universal y conmovedor que cualquier disputa territorial entre supervillanos. La aceptación final de Lucy por parte de las niñas representa la consolidación de la nueva jerarquía familiar. Margot, Edith y Agnes, que inicialmente desconfiaban de su presencia, terminan viéndola como la extensión natural del amor de su padre. La felicidad de Gru es, por lo tanto, triplemente validada, por su compañera y por sus 3 hijas. La película cierra con la imagen de una familia ensamblada, ruidosa y algo excéntrica, que ha encontrado su equilibrio perfecto en la aceptación mutua de sus imperfecciones. La mayor hazaña de Gru no fue robar la luna, sino atreverse a amar sin reservas, haciendo de su hogar el lugar más seguro y emocionante del planeta. El tránsito de Gru hacia la esfera doméstica y afectiva se revela como una deconstrucción calculada de su propia mitología de villano. La persistencia de su laboratorio subterráneo y sus conocimientos técnicos no son meros vestigios, sino herramientas que ahora sirven para cimentar su nueva identidad. Observamos cómo la precisión que antes aplicaba a la fabricación de armas ahora se desvía hacia la protección de la familia, lo que confiere una ironía tierna a su existencia. Su incapacidad para dominar las sutilezas de la vida normal, como las citas o el mantenimiento de una fachada de empresario respetable, subraya que el villano maestro es un novato en el arte de la felicidad simple. Lucy Wilde encarna la energía necesaria para dinamizar esta nueva etapa. Ella no es un personaje que busca ser domesticada por Gru. Por el contrario, su espíritu indomable y su lealtad inquebrantable a la misión, y posteriormente a Gru, la hacen su igual. Su admiración por la mente oscura de Gru es genuina, lo que significa que ella ve más allá de la superficie de mermeladas y pijamas. Percibe al genio estratégico. Esta dinámica invierte el tropo tradicional. En lugar de que el hombre fuerte rescate a la damisela, es la mujer vibrante quien saca a Gru de su autocomplacencia y lo obliga a participar plenamente en el riesgo emocional. La figura del macho, como némesis, opera como una proyección de lo que Gru habría sido sin el amor redentor de sus hijas. Su ostentación, su obsesión por el control a través de la mutación púrpura de los Minions, es una declaración de fracaso emocional. El macho buscó el poder como sustituto del afecto o la conexión, y su destino final, ser derrotado por el amor, es el mensaje central de la película. La transformación de los Minions es la amenaza más personal porque ataca la inocencia que Gru ha jurado proteger. Ver a sus leales y cómicos secuaces convertidos en bestias incontrolables es la mayor humillación para Gru, forzándolo a actuar no como un estratega, sino como un padre desesperado. La resolución, marcada por la confesión de Gru a Lucy durante su breve separación, es el momento cumbre de su desarrollo. Al admitir su miedo al abandono, desmantela la última armadura de su ego de villano. Este acto de confesión desordenada y temblorosa es más valiente que cualquier atraco. El hecho de que Lucy responda con igual vulnerabilidad y afecto asegura que su relación se construya sobre cimientos de honestidad, no sobre la fachada de una misión secreta. La celebración final, una fiesta de cumpleaños y boda combinada, es la aceptación colectiva de que la vida más grandiosa es aquella compartida, donde el mayor botín es un hogar lleno de risas y la certeza de no estar solo. El simbolismo final de la película reside en la armonía lograda entre el caos inherente a la familia y la necesidad de Gru de estructura. Aunque Gru ha abrazado el afecto, no ha renunciado del todo a su naturaleza ingeniera. La fiesta de cumpleaños no es solo un evento social. Es una demostración de control doméstico asistido por tecnología. Los Minions, aunque devueltos a la normalidad, siguen siendo una fuerza impredecible, pero Gru ya no intenta imponerles una disciplina rígida, sino que canaliza su energía a través de actividades supervisadas, como la participación en la fiesta o el caos controlado de su laboratorio reconvertido. Lucy, por su parte, se integra perfectamente en esta dinámica híbrida. Su formación en espionaje la hace inmune al shock de las excentricidades de Gru y los Minions,
e incluso las fomenta cuando son inofensivas. Ella aporta la alegría y la espontaneidad que Gru, por su naturaleza metódica y algo sombría, luchaba por generar. Su rol es el de mediadora entre la melancolía inherente de Gru y el entusiasmo desenfrenado de las niñas, creando un ecosistema emocional equilibrado donde la estructura y la aventura coexisten. La sombra de Vector se desvanece casi por completo, indicando que la amenaza real para la felicidad de Gru no proviene de un archienemigo externo, sino de su propia incapacidad para abrirse al amor y la confianza. La película establece que los villanos del pasado son trampas emocionales. Superarlos no requiere necesariamente una batalla épica, sino simplemente elegir una vida diferente. El macho representaba la tentación de retroceder a ese egoísmo destructivo, mientras que Vector era un recordatorio de la ineficacia de la maldad sin propósito. En conclusión, la victoria de Gru es la victoria de la autenticidad sobre la fachada. El villano maestro se convierte en un padre maestro al redefinir su propósito, la creación de seguridad y amor. La aceptación de Lucy sella este pacto, ofreciendo a Gru una compañera que no solo lo respeta por lo que fue, sino que lo ama apasionadamente por lo que está eligiendo ser. El legado de mi villano favorito 2 es una oda a la segunda oportunidad, demostrando que incluso el corazón más endurecido puede florecer bajo el cuidado constante y caótico del amor familiar. El triunfo final de Gru se consolida en su aceptación de la imperfección inherente tanto en el amor como en la paternidad. Su viaje no culmina en la erradicación total de su pasado, sino en su resignificación. Los elementos que definían su vida como villano, el sigilo, la planificación intrincada, la tecnología avanzada, ahora se pliegan dócilmente al servicio de la felicidad doméstica. Es el contraste entre el Gru que una vez amenazó con congelar el mundo y el hombre que se preocupa genuinamente por si su mermelada de tomate es lo suficientemente sabrosa para el paladar exigente de Margo, lo que otorga a la película su resonancia emocional duradera. Lucy Wilde emerge como la pieza final y crucial en el rompecabezas emocional de Gru. Ella no es una figura salvadora que impone la normalidad, es una facilitadora que comprende la necesidad de Gru de tener un secreto, una base oculta. Su propia historia como agente, operando en las sombras y valorando la lealtad por encima de la burocracia, la convierte en la única persona capaz de aceptar el historial de Gru sin juzgarlo. Su entusiasmo contagioso funciona como un bálsamo contra la tendencia de Gru a la introspección melancólica. Es a través de Lucy que Gru aprende que la vulnerabilidad no es un defecto de carácter a ocultar, sino un requisito para la intimidad verdadera. La confrontación con el macho sirvió como el último